No solo le rompieron el chaleco a su perro de asistencia, rompieron lo único que le quedaba de su madre, un corazón púrpura ganado con sangre, cosido a esa tela por unas manos temblorosas 3 meses después del funeral. Mira, llevo semanas dándole vueltas a esta historia, y todavía se me pone la piel chinita cada vez que recuerdo cómo empezó todo. A veces la vida te pone a alguien enfrente para enseñarte algo profundo sobre el valor, sobre mantenerse de pie cuando por dentro todo te empuja a caer. Aurora Rivas fue una de esas personas. Era octubre de 2024. Y si alguna vez has manejado por San Pedro Garza García en otoño, sabes de esa luz dorada que vuelve todo como de película. El Instituto Sierra Alta quedaba justo en el corazón de esas colonias, donde las casas son enormes. Los jardines parecen alfombras y los carros cuestan más de lo que la mayoría gana en un año. No era cualquier prepa, era donde la élite mandaba a sus hijos, donde hablar de colegiaturas en dólares no sorprendía a nadie, y donde una beca no compraba el pase, solo el derecho a demostrar que estás a la altura. El campus parecía folleto de empresa tecnológica, vidrio y acero por todos lados. Un makerspace que haría decir órale a más de un ingeniero. Y un laboratorio de robótica con impresoras 3D, que valían más que la casa de muchos. Todo estaba diseñado al milímetro, incluso el alumnado. O al menos, eso les gustaba creer. Sierra Alta traía una cultura, un acuerdo no escrito de que la excelencia no solo se esperaba, era obligatoria. Aquí no era entrar a una buena uni. Aquí era Tech, Stanford, MIT. Sus papás no solo tenían chamba, eran dueños, políticos, ejecutivos que moldeaban la economía regiomontana. Y los hijos los venían formando desde la cuna para heredar ese legado. Por eso lo de Aurora resultó tan extraordinario y tan trágico. Aurora tenía 17, ojos más viejos que su edad, y una mente capaz de resolver problemas de ingeniería que muchos adultos ni entendían. 2 años antes, estaba de excursión con su mamá en Chipinque, cuando un deslave lo cambió todo. El accidente la dejó paralizada de la cintura hacia abajo, pero eso no fue lo peor. Su madre, Sara Rivas, enfermera militar con 3 despliegues en Afganistán, la empujó fuera del camino y recibió el golpe completo. Vivió lo suficiente para asegurarse de que su hija respiraba. Los meses siguientes fueron un borrón de hospitales, terapia física y sesiones de duelo que nunca parecían servir del todo. El papá de Aurora, David, también era veterano Fuerzas Especiales convertido en contratista y había conocido a Sara durante un despliegue en Kandahar. Él ya lidiaba con TEPT desde antes del accidente. Y perder a su esposa mientras veía a su hija pelear por su independencia casi lo quebró por completo. Pero hay algo sobre las familias militares que los civiles no siempre entienden, se forjan para resistir. En esas semanas finales, Sara no solo luchó por su vida, planeó el futuro de su hija, investigó tecnologías de apoyo, conectó con redes de veteranos y, lo más importante, arregló lo de Atlas. A lo mejor piensas que una historia así le ganaría a una chica un poco de empatía, de comprensión. Pero lo que aprendí de lugares como Sierra Alta es esto cuando eres diferente, cuando necesitas ajustes, cuando le recuerdas a la gente que la vida puede cambiar en un instante. A muchos les incomoda, y cuando algo les incomoda, pueden ponerse crueles. Neta. El primer día que Aurora rodó por esos pasillos impecables con Atlas a su lado, se notó el cambio en el aire. Esos chavos crecieron oyendo que el éxito es puro mérito, que solo cuentan el talento y el échale ganas. La idea de que el azar puede destruir lo que construiste los ponía nerviosos. Y la nerviosera, ya sabes, se convierte rápido en veneno. Atlas era el salvavidas de Aurora, un pastor alemán precioso, entrenado no solo como perro de asistencia, sino con técnicas que Sara había aprendido trabajando con perros militares en el extranjero, antes del accidente. Sara pensaba fundar una asociación para adiestrar perros de servicio para veteranos con TEPT. Atlas iba a ser su primer egresado. Un regalo para David.
que llevaba tiempo batallando. En vez de eso, Atlas se convirtió en el ángel guardián de Aurora, pero con 4 patas. Lo especial de Atlas no era solo el entrenamiento que ya de por sí impresionaba. Podía detectar un ataque de pánico de Aurora antes de que ella misma lo sintiera. Colocarse para ayudarla a transferirse de la silla y abrirse paso en multitudes de forma que la mantuviera segura sin hacerla sentirse indefensa. Pero la verdadera magia era el lazo entre los dos. Sarah dedicó esos últimos meses en el hospital a trabajar con ambos, creando un vínculo más profundo que cualquier protocolo. No es solo tu ayudante, le susurró en una de sus últimas conversaciones. Es tu compañero. Confía en él. Mija, sabrá qué hacer cuando tú no. El chaleco que llevaba Atlas no era cualquier chaleco. Sarah lo cosió a mano durante esos días larguísimos de recuperación, usando tela de sus viejos uniformes ACU, el camuflaje digital que se le queda grabado a cualquiera que haya servido. Pero el tesoro iba al pecho su medalla corazón púrpura, ganada cuando un IED voló su convoy en Kandahar. Ese metal contaba una historia que en Sierra Alta casi nadie podía entender. Sarah atendía heridos en un hospital de campaña cuando empezó el ataque. Se quedó para evacuar al último paciente mientras el edificio se venía abajo. La metralla que cargó en la espalda y el hombro le dolería el resto de su vida. Salvó a ese soldado, y el corazón púrpura reconocía no solo sus heridas, sino su decisión de ponerse al frente de otro. Para que recuerden, le susurró a Aurora, la voz ya muy bajita, que a veces lo más fuerte que puedes hacer es ayudar a alguien a ponerse de pie. Las primeras semanas de regreso fueron difíciles, pero llevaderas. Los maestros hicieron ajustes razonables. La mayoría de los alumnos mantuvo una distancia educada. Y Aurora se lanzó de lleno al estudio con esa intensidad que viene cuando sientes que debes demostrar algo. Se perdió casi toda la prepa de tercero, pero su mamá la había puesto al corriente en lo básico desde casa. Y su talento natural para las matemáticas y la ingeniería nunca se apagó. Hasta que llegaron las pruebas de robótica. Aquí es donde la historia da su primer giro fuerte. Y no manches, todavía me hierve la sangre al recordarlo. Gerardo Jerry Wolf era todo lo que Sierra Alta presumía listo. Atlético. Bien conectado y con esa rudeza fría que surge cuando nunca te han dicho no en la vida. Su papá era síndico municipal. Su mamá estaba en el consejo del colegio. Y Jerry había sido el rey indiscutible del equipo de robótica desde segundo. Stanford parecía trámite su hermano mayor, Marcos. Salió con honores rumbo a medicina. Pero los Wolf cargaban secretos de los que nadie hablaba. Marcos se quitó la vida en segundo año de la carrera. La presión, el perfeccionismo, el estándar imposible lo aplastaron. La familia nunca lo dijo así, fue un accidente. Repetían. Todos sabían. Y todos entendían que ahora Jerry cargaba el peso de 2 hijos. Sus papás habían invertido todo dinero. Emociones. Capital social en la idea de que sus hijos serían excepcionales. Cuando Marcos murió, toda esa presión se volcó sobre Jerry. Stanford dejó de ser meta para volverse mausoleo, la forma de demostrar que el sacrificio familiar no había sido en vano. Jerry procesó esa carga como muchos privilegiados a punta de Adderall, que compraba a otros alumnos, con un sentido de derecho que rayaba en sociopatía, y con la convicción absoluta de que merecía el éxito más que nadie. ¿Por qué? Según él, había sufrido más que nadie. Entonces apareció Aurora. Se había perdido casi todo tercero recuperándose, aprendiendo a moverse en el mundo desde una silla, adaptándose a vivir con Atlas. Cuando regresó en último año, volvió distinta, enfocada, firme. Y cuando llegaron las pruebas para la jefatura del equipo de robótica, no solo participó, arrasó. Aún recuerdo lo que contó la maestra Chen, la coach de robótica. El reto era diseñar un sistema de control para un brazo robótico, no bastaba programar. Hacía falta intuición de física, ingeniería y resolver bajo presión.
Jerry se acercó como hace todo metódico, sistemático, aplicando técnicas de cursos carísimos y veranos en campamentos de élite. Su solución fue competente, sólida. Lo que esperas de alguien preparado para ganar desde la cuna. La de Aurora fue otra cosa. Miró el problema no como un desafío técnico, sino como un tema de accesibilidad. ¿Cómo crear un brazo robótico que se adapte a distintos usuarios? Necesidades y limitaciones. Su propuesta no solo fue elegante, fue revolucionaria. Básicamente rediseñó el concepto para volverlo inclusivo, intuitivo, humano. La votación ni estuvo cerrada. Aurora Rivas fue nombrada capitana del equipo, y en Jerry Wolf empezó a fermentar ese enojo que se pudre por dentro. Lo peor es que Aurora no presumió, no celebró humillando. Solo aceptó en silencio y se puso a trabajar para mejorar al equipo. Esa gracia, esa madurez, prendió la rabia de Jerry todavía más. Y empezó lo de siempre. A gota y golpe escondido. Jerry accidentalmente bloqueaba las rampas con sus cuates. Agendaba juntas en salones inaccesibles y luego fingía sorpresa porque Aurora no llegaba. Lanzaba chistes sobre trato especial y trofeos de participación lo bastante alto para que todos oyeran, pero lo bastante bajito para que no lo fueran a sancionar. Lo calculaba todo. Sabía justo dónde estaba la línea y hasta dónde podía empujar sin consecuencias. Y tenía aliados chavos que resentían el éxito de Aurora. Profes incómodos con los ajustes. Papás que susurraban sobre estándares rebajados. Y Aurora con una elegancia que de verdad me asombró. Encontraba otra ruta, pedía cambio de salón y trabajaba el doble para que nadie le regalara nada. Atlas no se movía de su costado, ojos café, atentos a todo. Protegiendo a su chica como le enseñaron, y como le dictaba su corazón enorme. Había noches en que Aurora llegaba molida. No por el esfuerzo físico de moverse por la escuela, sino por el desgaste de tener que demostrar cada minuto que merecía ese lugar. David lo veía, a veces la encontraba en el garage a las 2 de la mañana, metida en proyectos personales, empujándose hacia una perfección que parecía la única moneda aceptada. «Tu mamá hacía eso», le dijo una noche, viéndola calibrar un arreglo de sensores que armó desde cero. Se reventaba probando que era lo bastante dura para el ejército, lo bastante lista para enfermería, lo bastante fuerte para salvar a todos. ¿Le funcionó?, preguntó Aurora sin levantar la vista. David tardó en contestar. Funcionó hasta que dejó de funcionar. No deberías tener que ser el doble de buena para recibir la mitad del reconocimiento. Pero a veces así está el mundo. Esa conversación se le quedó grabada, y quizá le salvó la vida después, porque, en el fondo, su papá le estaba enseñando resiliencia. No la que te quiebra por agachar la cabeza, sino la que te hace fuerte para pelear cuando llegue la hora. Y entonces llegaron las pruebas de robótica. La verdadera explosión ocurrió un martes por la tarde. A finales de octubre, el equipo de robótica se preparaba para el campeonato estatal, esa competencia masiva que decidiría quién pasaba a nacionales. Para los alumnos de Sierra Alta, nacionales no era un logro, era una obligación. La prepa llevaba 3 años consecutivos ganando, y fallar no era opción. Aurora se había quedado tarde en el taller, puliendo la programación de su robot mientras Atlas dormitaba cerca con su chaleco cosido con tanto cuidado. El trabajo era minucioso, de esos que exigen concentración total y donde las horas se vuelven minutos. Estaba optimizando el algoritmo de navegación, intentando recortar milisegundos en el tiempo de respuesta. La diferencia entre primer y segundo lugar en nacionales. Ese día, había tenido un avance enorme, resolviendo un problema que había frustrado al equipo semanas. El brazo del robot al fin se movía suave, preciso, perfecto. Apenas estaba guardando el archivo, disfrutando esa rara satisfacción de una solución elegante, cuando escuchó pasos en el pasillo. Pero no eran los pasos medidos de un profe revisando, ni la prisa de un alumno que olvidó algo.
Eran pasos confiados, de quienes caminan sabiendo que el lugar es suyo. Aquí tienes que entender algo de Jerry Wolf. No solo era inteligente, era calculador. Sabía cómo pegar donde más duele. Y llevaba tiempo observando a Aurora lo suficiente para identificar su punto débil Atlas. El chaleco. Ese recuerdo vivo de su madre. Eso era lo que quería destrozar. Llevaba semanas, quizá meses, preparando el momento. Cada humillación chiquita, cada obstáculo accidental, cada comentario venenoso, era escalón hacia algo más grande. Y esa noche, con el taller vacío, sin testigos, Jerry estaba listo para subir el nivel. Entraron 5 Jerry y 4 de sus compas más cercanos. Hijos de empresarios con medio Monterrey en las manos. Habían estado bebiendo, no mucho, pero lo suficiente para sentirse intocables. El olor a cerveza se mezclaba con el de sus colonias caras, y la risa llevaba ese filo cruel de quien cree que nada lo alcanza. Pues miren nomás, dijo Jerry, con ese tono de bully que se siente ingenioso, la becada trabajando tarde otra vez. Aurora levantó la vista de la compu. Solo estaban ella y Atlas en el taller. Sin maestros, sin conserjes, sin ayuda. El edificio principal quedaba a 5 minutos, y ya pasaban de las 7 de la noche. Silencio total, excepto el zumbido de las impresoras 3D. Jerry respondió tranquila, aunque seguro el corazón le golpeaba. Ya casi termino. El cuarto es suyo en 10 minutos. Pero Jerry no quería el salón. Estaba ahí porque su orgullo sangraba. Porque sentía que su entrada a Stanford tambaleaba. Porque todo lo que le prometieron de niño se le escapaba gracias a una morra en silla de ruedas. Y sobre todo, porque podía. Porque ahí, en ese taller vacío, no había reglas, no había consecuencias. ¿Sabes qué me revienta? Siguió, acercándose mientras sus amigos se acomodaban como manada. Gente como tú, jugando la carta de víctima para ganar. Pobrecita la inválida. Que le dan el liderazgo porque todos sienten lástima. Las palabras pegaban fuerte, pero Aurora ya había escuchado variaciones. Lo distinto era el contexto, la soledad, la manera en que los tipos bloqueaban la salida. Atlas se levantó, poniéndose entre ella y Jerry. No gruñó. No enseñó colmillos, solo se quedó firme. Alerta. Entrenado. Hasta trae su accesorio, rió uno. Carlos. Hijo de un magnate tech. ¿Qué sigue? Decirnos que también es héroe de guerra. Y entonces Jerry se fijó bien en el chaleco, en el corazón púrpura brillando bajo la luz, en la costura hecha a mano, en cómo Aurora siempre lo tocaba cuando estaba nerviosa. Sus ojos se encendieron con esa malicia de quien huele el talón de Aquiles. ¿Eso se supone que es real?, preguntó, con un tono distinto, más oscuro. Era de mi mamá, contestó Aurora, la voz quebrándose un poco, no de miedo, sino del dolor de tocar una herida que nunca sanaba. Tu mamá, repitió Jerry, sonriendo de una forma que da asco recordar. La que murió en un accidente de excursión. Bien heroico. El silencio se apoderó del cuarto. Atlas tensó el cuerpo. Aurora apretó los puños. Ganó esa medalla salvando vidas en Afganistán, dijo ella, con fuerza renovada, mientras la atacaban. ¡Ay! Ya bájale con la novela, rió Jerry. Seco. ¿Crees que usar el disfraz de tu mami te hace especial? Lo que hizo después no fue solo violencia, fue crueldad planeada. Jerry se agachó y agarró el borde del chaleco de Atlas. No al perro, sino la tela. Esa tela que Sara había cosido entre dolores y morfina, sabiendo que se le acababa el tiempo. Jaló con fuerza, y el chaleco se desgarró. El corazón púrpura salió volando por el piso de concreto, resonando como promesa rota. El metal rodó hasta chocar con una mesa, el listón desgarrado. El chaleco quedó hecho trizas en los hombros de Atlas. Más que la destrucción física, fue el desprecio por el sacrificio, por la memoria.
por todo lo sagrado. Aurora se quedó helada, lágrimas silenciosas bajando. «No sabes lo que acabas de hacer», susurró, con una voz tan seria que hasta los amigos de Jerry retrocedieron. Pero los bullies como él no paran cuando huelen sangre. Redoblan. El miedo en las caras de sus compas. El dolor en Aurora. La reliquia destruida todo lo alimentaba. «Ups», dijo. «Cero arrepentido. Parece que la medalla falsa no era tan dura». Carlos soltó una risa nerviosa, pero los demás ya se veían incómodos. Uno murmuró: «Oye, tal vez deberíamos...» «¿Deberíamos qué?», gritó Jerry, girando hacia él. «Sentir lástima por la que roba lugares a quienes sí lo merecen. Compadecernos de quien usa a su mami muerta para manipular». El mundo de Aurora se vino abajo en segundos. El recuerdo de su madre en el suelo. El chaleco hecho pedazos. 5 chicos ricos parados sobre lo más preciado que le quedaba. Pero lo que ninguno entendió es que acababan de declarar guerra a la persona equivocada. Y Atlas grabó cada cara, cada olor, cada voz. Los perros militares aprenden muchas cosas, pero una se clava más hondo: protege a tu soldado. Siempre. El taller se quedó en silencio. Aurora, con lágrimas calladas, rodó hacia adelante y recogió los pedazos de la medalla y de la tela. Atlas se movió con ella, apoyando su cuerpo contra sus piernas, sin quitarle la mirada a Jerry. Algo había cambiado en los ojos del perro alerta. Memoria, estrategia. «Ya acabamos», dijo Jerry, como quien despide empleados. «Vámonos. Que la becada recoja su mugrero». Se fueron entre risas forzadas. Mirando el celular de alguien, Aurora se quedó en el taller vacío, con los restos en el regazo. Por primera vez desde el accidente, se sintió absolutamente sola. Pero entonces Atlas hizo algo nuevo. Tomó con el hocico la tela rota, la puso sobre su falda y apoyó la pata en su brazo. No para equilibrio ni consuelo, para marcar alianza. Aurora lo miró a los ojos, y en ellos vio algo que la estremeció. Atlas ya no era solo su perro de servicio, era su compañero, y los compañeros no dejan que los ataques queden sin respuesta. «Creen que nos conocen», le susurró. «Firme. Creen que saben de lo que somos capaces». Atlas ladeó la cabeza, los ojos fijos, y por un instante fue como mirar a su madre otra vez, esa misma determinación silenciosa, esa disposición a pelear por lo correcto. Pero están a punto de descubrir lo equivocados que están, porque lo que venía a continuación, ahí sí empezaba la verdadera historia. Jerry Wolf pensaba que había puesto a Aurora Rivas en su lugar. Lo que en realidad hizo fue despertar algo que dormía desde que ella perdió a su madre. Algo que recordaba cada lección de Sara: defender la justicia, proteger al débil. Y Atlas estaba por recordarle a todos en Sierra Alta que los perros de servicio no solo aprenden a ayudar a caminar en el mundo. A veces, también aprenden a pelear. A la mañana siguiente, Aurora entró rodando a la escuela con Atlas a su lado, y todos notaron algo distinto. El porte militar del perro era más marcado, su atención más enfocada. Pero fue Aurora la que de verdad llamó miradas, no porque se viera rota o derrotada, sino porque se veía peligrosa. Había pasado la noche entera investigando, recordando cada lección que su madre le había dejado sobre pensamiento estratégico. Sara no era solo enfermera, era médico de combate, acostumbrada a pensar 3 pasos adelante, a anticipar amenazas, a proteger a su gente sin importar el costo. Ahora tocaba a tía Aurora poner esas lecciones en práctica. Si esta historia te toca fibras, si alguna vez sentiste esa rabia impotente cuando alguien destruyó lo más preciado que tenías, quédate, porque lo que Aurora hizo después iba a redefinir lo que significa justicia. Las siguientes 13 semanas fueron la prueba de lo peligroso que puede ser un bully con inteligencia y recursos ilimitados. Romper el chaleco de Atlas no le bastó a Jerry. Ese ataque había sido visceral, impulsado por rabia. Lo que siguió fue algo mucho más frío y calculado.
Decidió que si no podía derrotar a Aurora con talento, la destruiría con tecnología. Todo empezó en redes, en menos de 48 horas del incidente en el taller. Apareció en TikTok un video que helaba la sangre. Usaron deepfake, inteligencia artificial para manipular imágenes, para crear lo que parecía ser una grabación de seguridad, donde Aurora se levantaba de la silla, caminaba unos pasos y volvía a sentarse cuando creía que nadie miraba. En 6 horas, tenía 500,000 de vistas. Para el fin de semana, rozaba los 2 millones. Los comentarios la llamaban de todo fraude, estafadora, criminal. El hashtag #FakeDisabled empezó a ser tendencia. Y de pronto Aurora se convirtió en el centro de un debate nacional sobre falsificación de discapacidades. Lo peor era lo convincente que resultaba para quienes ya querían creerlo. En un mundo de sospechas permanentes, donde las redes nos enseñaron a dudar de todo. La idea de que alguien fingiera una discapacidad sonaba plausible a muchos. Aurora intentó defenderse, explicar que era falso, pero Internet ya había dictado sentencia. Sus redes se llenaron de odio. Extraños la paraban en la calle para llamarla mentirosa. Hasta alguien denunció a servicios sociales diciendo que estaba defraudando al Estado, usando beneficios que no necesitaba. Pero aquí la historia dio un giro inesperado. Aurora no estaba sola en esa batalla. Luna Vázquez, de 17 años. Vivía en Hermosillo y nunca había conocido a Aurora en persona, pero seguía la historia en línea y algo no cuadraba. Luna era lo que llaman una hacker sombrero blanco, alguien que usa sus habilidades para exponer fraudes y proteger a otros. Cuanto más analizaba el video, más convencida estaba de que era falso. Pasó 3 noches sin dormir, revisando cuadro por cuadro. Lo que halló la enfureció. El deepfake era bueno. Sí, pero no perfecto. Había inconsistencias de luz, fallas en el mapeo facial, metadatos que no coincidían con la fecha del supuesto video. Tenía pruebas de que era fabricado, pero necesitaba más, necesitaba saber quién lo había hecho. Y entonces Luna hizo algo que probablemente le salvó la vida a Aurora. Hackeó el celular de Jerry. No te daré los detalles técnicos, en parte porque no los entiendo del todo, y en parte porque algunos conocimientos son demasiado peligrosos para compartir. Pero lo que encontró en ese teléfono era como asomarse a la mente de alguien desconectado de la realidad. Había docenas de archivos sobre software de deepfake, tutoriales bajados, videos de práctica, y lo peor, mensajes de texto, conversaciones con dealers comprando Adderall, chats con amigos planeando tumbar a la becada, y lo más perturbador, mensajes con su papá sobre mantener el prestigio familiar, cueste lo que cueste. También halló evidencia de meses de consumo de estimulantes ilegales, seguramente para aguantar la presión académica. Y más grave aún, notas que hablaban de un plan más grande que simples ataques en redes. Fase 2. Decía una. Es el Pep Rally. Máxima audiencia. Máxima humillación. Acabar con esto de una vez. Luna contactó a Aurora de inmediato por una app cifrada, compartiendo todo. Pero cuando Aurora intentó mostrar esas pruebas a la psicóloga escolar, la doctora Hartley, ocurrió algo extraño. Hartley apenas miró los archivos. Esto podría estar fabricado, dijo con frialdad. Y aunque fueran reales, hackear un teléfono es ilegal. No puedo basarme en pruebas obtenidas de manera ilícita. Lo que Aurora no sabía, lo que nadie sabía. Entonces era que Hartley ya estaba comprometida. El papá de Jerry, el síndico, llevaba tiempo donando generosamente al programa de salud mental escolar. No eran sobornos directos, pero sí el tipo de apoyo que hace a la gente ciega por conveniencia. Así que cuando llegó el día del Pep Rally de Homecoming, Aurora se sintió más sola que nunca. Las pruebas de Luna habían sido descartadas. El acoso digital estaba en su punto máximo, y Jerry caminaba por la escuela como si ya hubiera ganado. Pero Atlas se veía distinto esa mañana, más alerta, como un soldado que se prepara para combate.
El Pep Rally se celebró en el gimnasio enorme de Sierra Alta, con más de 1000 alumnos, padres y maestros abarrotando las gradas. Era un show de espíritu escolar, una vitrina para presumir logros. El equipo de robótica daría una presentación sobre el campeonato estatal. Aurora rodó hacia la cancha con Atlas junto a ella y sintió de inmediato cientos de miradas clavadas. Algunas curiosas, otras hostiles. Todas cargaban la misma duda que la perseguía semanas. ¿Realmente era discapacitada o todo era farsa? Jerry tomó el micrófono primero. Sonriente. Seguro. Habló de innovación, de mérito, de juego limpio. Pero había algo en su tono que puso las orejas de Atlas en punta. Antes de celebrar, dijo Jerry, con voz que llenaba el gimnasio. Debemos hablar de un tema delicado. Hay dudas sobre si ciertas personas han sido honestas sobre sus circunstancias. Y lo hizo. Con toda la escuela, con padres, profes y directivos presentes. Proyectó el video deepfake en la pantalla gigante del gimnasio. El lugar explotó en murmullos, gritos, aplausos aislados. En el video, Aurora se levantaba, caminaba, volvía a sentarse. Para muchos, parecía la prueba definitiva. Creo que siguió Jerry. Fingiendo preocupación debemos hablar de valor robado. De quienes se aprovechan del sacrificio ajeno para beneficio propio. Señaló a Atlas, al chaleco que Aurora había remendado con manos temblorosas. Ese perro porta insignias militares que pertenecen a alguien que sí se las ganó en combate, no a alguien que juega a disfrazarse para obtener lástima. El ambiente se volvió feo. Un alumno gritó, «¡Fraude desde las gradas!». Otros grababan videos, alimentando la tormenta digital. Pero lo que Jerry ignoraba, lo que su arrogancia no le dejó ver, era que Atlas no era cualquier perro de asistencia. Fue entrenado por una mujer que entendía los protocolos militares, que sabía que hay cosas sagradas, que le inculcó una lección por encima de todas: proteger a tu soldado de cualquier amenaza. Cuando Jerry bajó del escenario, avanzando hacia Aurora con la multitud detrás, cuando estiró la mano para agarrar de nuevo el chaleco, Atlas recordó todo su entrenamiento. Lo que siguió duró 3 segundos. 3 segundos que lo cambiaron todo. Atlas se movió con la precisión de un perro militar. Atacó justo el punto que neutraliza sin matar. Jerry cayó al suelo del gimnasio gritando, sujetándose la ingle, pálido del dolor. El silencio fue absoluto. Solo se oían los alaridos de Jerry, y en ese silencio ocurrió lo inesperado. Un hombre se levantó de las gradas y caminó hacia la cancha. Era el oficial Martínez. Había servido con Sara en Afganistán. Fue él quien sostuvo su mano mientras moría, quien le prometió que cuidaría a la Aurora si algo pasaba. Durante 2 años. Investigó a Jerry en secreto, armando un caso, esperando el momento justo. Sacó su placa. Soy el oficial Martínez, de la policía de Monterrey. Y tengo una orden de arresto contra Gerardo Wolf. Resultó que Sara había sido más estratégica de lo que nadie imaginó. Antes de morir, había contactado a viejos compañeros militares, explicando la situación de Aurora y pidiéndoles vigilarla. Predijo que alguien intentaría aprovechar su vulnerabilidad y dejó protecciones activas. La evidencia de Luna ayudó, pero Martínez llevaba meses reuniendo pruebas no solo sobre el deepfake y el bullying, sino sobre la venta de drogas, la influencia del padre y la red de corrupción que lo cubría todo, mientras esposaban a Jerry, doblado de dolor. Martínez miró a Aurora y le dijo algo que la hizo llorar por primera vez desde aquella noche en el taller. Tu madre me mandó. Soldado. Quería que supieras que nunca peleas sola. Las consecuencias llegaron rápido y sin titubeos. Jerry fue expulsado y enfrentó cargos por acoso criminal, distribución de sustancias y creación de medios digitales fraudulentos. Su padre renunció a la sindicatura en cuanto inició la investigación por corrupción.
La doctora Hartley fue despedida al descubrirse sus vínculos financieros con la familia Wolf. Pero lo más importante no fueron las sanciones, sino lo que Aurora hizo con todo su dolor. Su rabia y su mente brillante. Con el premio del Campeonato Estatal de Robótica que su equipo ganó con holgura, demostrando que el talento y la unión podían más que cualquier trampa, Aurora desarrolló algo que llamó el Protocolo Atlas. Era un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar videos deepfake en tiempo real, identificar patrones de ciberacoso antes de que se volvieran virales y proteger a personas vulnerables de campañas de odio digital. La verdad es que hay Jerrys y Auroras en todas partes en cada escuela, oficina y comunidad. La diferencia no está en las circunstancias, sino en cómo decides enfrentarlas. Y Atlas eligió lo que hacen los mejores. Cuando amenazan a alguien que aman, se levantó. Actuó. Y recordó a todos que a veces la justicia también tiene colmillos. Aunque para Aurora la pesadilla parecía terminar, en realidad era el inicio de algo más grande. La historia comenzó a circular fuera de Monterrey. Primero en redes, luego en noticieros. La imagen de un bully privilegiado esposado, mientras un perro de servicio mantenía la frente en alto, se volvió símbolo. Los jóvenes empezaron a compartir el video, no solo como chisme, sino como grito de resistencia. No más Jerrys. 6 meses después, visité el Instituto Sierra Alta para ver cómo habían cambiado las cosas. Lo que encontré me devolvió un poco de fe en la unidad. El laboratorio de robótica había sido rebautizado como Centro de Innovación Sara Rivas. No fue idea de la administración, sino de los propios alumnos, que hicieron rifas, ventas de repostería y colectas para pagar una placa con la historia del corazón púrpura grabada. Cada estudiante que entraba a ese lugar ahora sabía que estaba pisando suelo sagrado. Luna Vázquez se transfirió a Sierra Alta para su último año. Ella y Aurora se volvieron inseparables, construyendo no solo tecnología, sino un movimiento. Su protocolo Atlas se empezó a usar en 17 estados, protegiendo a más de 50,000 estudiantes del acoso digital. Microsoft les ofreció $10 millones por comprarlo. Ellas dijeron que no. El dinero no es la meta, me dijo Aurora en una entrevista. El cambio sí lo es. El oficial Martínez seguía visitando la escuela cada mes, ya no como policía, sino como mentor. Inició un programa para enseñar a los jóvenes sobre ciudadanía digital y sobre cómo defenderse unos a otros. En su cartera cargaba una foto de Sara Rivas, junto a las de sus propios hijos. Y Atlas. Ese perro hermoso y valiente seguía junto a Aurora, aún con su chaleco reparado a mano. Pero ya no estaba solo. La escuela inició un programa de adiestramiento de perros de servicio, en alianza con veteranos locales, para apoyar a estudiantes con discapacidad. Lo llamaron la Iniciativa Atlas. Mi mamá siempre decía que el dolor se vuelve poder cuando lo usas para proteger a otros, me contó Aurora. Jerry intentó rompernos. En vez de eso, nos ayudó a construir un ejército. A veces las mayores victorias nacen de las peores derrotas. A veces los guerreros más fuertes son los que fueron quebrados y decidieron reconstruirse. Y a veces, solo a veces, una chica y su perro pueden cambiar el mundo. Recuerda eso cuando la vida te tumbe. Recuerda a Aurora. Recuerda a Atlas. Y recuerda que nunca estás tan solo como crees. El rifle temblaba en sus manos callosas mientras Madison Clark se paraba en la entrada del club de tiro Blackstone Elite. Detrás de ella, una Ford Pickup 1994 oxidada, la misma que le había dejado su difunto esposo, junto con $73,000 de deuda médica, goteaba aceite sobre el asfalto impecable. La expresión del ballet lo decía todo: la chusma no pertenece aquí. Señora, creo que está confundida, dijo el joven con uniforme almidonado, apenas ocultando la burla. Este es un club privado. La sección de deportes de Walmart queda como a 20 millas. El rostro curtido de Madison, marcado por años de sol y jornadas dobles en la cafetería del paradero.
No mostró nada. A sus 43. Aparentaba 55. Ser madre soltera. Vivir de cupones de comida y escoger entre pagar la luz o comprar inhaladores para el asma de su hija la habían envejecido. Su chaqueta Carhartt deslavada, comprada en segunda por $4, le colgaba floja. Tengo una cita, respondió con calma, el acento sureño cargado como melaza. Las eliminatorias del campeonato de $100,000. La carcajada que salió de las señoras que bajaban de sus Mercedes fue filosa como vidrio. Madison reconoció el tipo al instante, rostros llenos de botox que no se movían natural, bolsas de diseñador que valían más que su tráiler, y esa crueldad especial de quienes jamás conocieron la necesidad. Escucharon, soltó Brittany Ashford Fitzgerald, heredera farmacéutica y 3 veces campeona del club. Dijo campeonato. Alguien debería decirle que esto no es feria para ganar peluches. Madison no se inmutó ante las carcajadas. Ajustó el rifle entre sus manos y caminó con paso firme hacia la recepción del club. El mármol pulido, los candelabros de cristal y las fotos enmarcadas de campeones con sonrisas blancas contrastaban brutalmente con sus botas desgastadas y su chamarra llena de manchas de grasa. La recepcionista, una mujer joven con uniforme impecable y labios pintados de rojo. La miró de arriba abajo antes de sonreír con condescendencia. «¿Nombre?», preguntó, como si ya supiera la respuesta. «Madison Clark», dijo ella, dejando el rifle sobre el mostrador. Hubo un silencio incómodo. Un par de hombres trajeados en el lobby levantaron las cejas. La recepcionista tecleó en la computadora y, para sorpresa de todos, frunció el ceño. «Pues... sí está en la lista», murmuró, con evidente incredulidad. Madison asintió, sin sonreír. Sabía lo que venía, las miradas, los susurros, las burlas. Había trabajado en un diner por 20 años. Sabía perfectamente reconocer el desprecio en una mesa de clientes ricos, pero también sabía que en un campo de tiro. El dinero no te da puntería. Un guardia de seguridad se le acercó. «Por aquí». «Señora Clark», dijo, con un tono que mezclaba protocolo y desdén. La condujeron a la sala de prácticas, un lugar que parecía más galería de arte que campo de tiro, paredes insonorizadas, rifles alineados como piezas de colección, y pantallas digitales que registraban cada impacto. Allí ya estaban las demás competidoras, todas mujeres con atuendos deportivos de marca, peinados perfectos y uñas impecables. La entrada de Madison fue como si un perro callejero se hubiera colado a un desfile. «Mírala», susurró una de ellas. «Seguro viene a disparar con balas de salva». «No manches», rió otra. «A lo mejor ni sabe cargar el arma». Brittany Ashford Fitzgerald, con su sonrisa de reina y el aire de quien cree que el mundo le pertenece, se acercó directamente a Madison. «Mira», cariño, dijo con tono dulce envenenado. «No es que quiera desanimarte, pero este torneo no es para, digamos, tu tipo. Mejor vete a jugar a los dardos en la feria». Sí, Madison la miró directo a los ojos. «Ya veremos en la línea de tiro». Las pruebas empezaron. Cada competidora debía disparar a blancos móviles a diferentes distancias, bajo cronómetro. Los jueces, todos hombres mayores con chaquetas bordadas con el escudo del club, observaban atentos. Las primeras en competir fueron las favoritas Brittany y 2 herederas de familias empresarias. Sus tiros fueron precisos, casi perfectos. El público, formado por maridos, novios e invitados con copas de vino en la mano, aplaudía como si ya se supiera el resultado. Cuando le tocó a Madison, el ambiente se tensó. El juez anunció su nombre con una ligera pausa, como dudando si leerlo en voz alta. Ella avanzó hasta la línea, acomodó los pies en el suelo firme y respiró hondo. En ese momento recordó las palabras de su difunto esposo, veterano de Irak, que le había enseñado a disparar en el campo abierto detrás de su tráiler.
No es el arma. Maddie le había dicho. Es el pulso. Es tu calma lo que manda la bala. El primer blanco se movió. Madison apretó el gatillo con serenidad. Impacto directo al centro. El silencio en la sala fue más fuerte que cualquier aplauso. Segundo blanco. Otro disparo al corazón. Tercero. Cuarto. Quinto. Todos impecables. Cuando terminó la ronda, el marcador digital mostró la puntuación máxima. Por primera vez. Las risas se apagaron. Los jueces se miraron entre sí. Uno de ellos carraspeó y dijo, competidor a Clark: «Pase a la siguiente etapa». Madison bajó el rifle y regresó a su lugar sin levantar la mirada. No necesitaba presumir. Cada paso que daba retumbaba más que los aplausos forzados que siguieron. Brittany, con el rostro aún sonriente pero los ojos oscuros de rabia, se inclinó hacia sus amigas. «Esto apenas empieza», murmuró. Las eliminatorias continuaron durante horas. Madison seguía acertando con una precisión que nadie esperaba. No tenía la postura refinada ni el equipo de lujo, pero tenía algo que ninguna de las demás podía comprar: años de práctica disparando no por deporte, sino por necesidad. Porque para ella, cada bala era pan en la mesa, cada acierto un día más con luz encendida en el tráiler. Al final del día, contra todo pronóstico, Madison estaba entre las 3 finalistas. El murmullo entre el público se había vuelto inquietud. La Trailer Trash, como muchos la llamaban a espaldas, estaba a punto de arrebatarles un título que creían exclusivo. Cuando se anunciaron las finalistas, Brittany fingió aplaudir, pero sus labios apretados la traicionaban. Madison, en cambio, solo pensó en su hija y en la deuda que aún pesaba sobre sus hombros. $100,000 significaban un futuro distinto, y estaba dispuesta a dejar cada gota de sudor en la línea de tiro para lograrlo. La última prueba se celebraría al día siguiente, blancos en movimiento con condiciones extremas de luz y sonido. Una prueba diseñada para quebrar la concentración de cualquiera. Madison sabía que no sería fácil, pero también sabía que ya había sobrevivido a cosas más duras que un gimnasio lleno de ricos burlándose. Respiró profundo, acarició el rifle con las manos callosas y murmuró para sí misma: «Mañana es nuestro día. Maddie, pase lo que pase». El día final amaneció nublado, como si hasta el cielo quisiera poner a prueba a Madison. La brisa fría se colaba por las montañas y hacía crujir las hojas secas en el estacionamiento del Club Blackstone. Las competidoras llegaron en camionetas de lujo, con asistentes cargando sus armas personalizadas en estuches de piel. Madison bajó sola de su pick-up oxidada, con el mismo rifle que había sostenido cientos de veces detrás de su tráiler, apuntando a latas y botellas vacías para no perder la práctica. En la entrada, el ballet de la primera vez volvió a sonreír con burla. «Todavía insiste», señora, dijo en voz baja, como para que solo ella escuchara. Madison lo miró fijo y contestó con calma: «No insisto, pertenezco». El muchacho desvió la mirada. Algo en el tono de ella lo hizo dudar por primera vez. La sala principal estaba llena. Más de 200 invitados abarrotaban los asientos, vestidos de gala como si fuera un desfile de modas más que una competencia de tiro. Las cámaras de un par de canales locales estaban instaladas, listas para cubrir el evento. El premio de $100,000 había atraído atención mediática, y todos querían ver a Brittany Ashford Fitzgerald coronarse de nuevo. El director del club, un hombre canoso con traje hecho a la medida, dio la bienvenida con voz solemne. «Hoy presenciaremos la final del campeonato Blackstone Elite, la prueba definitiva de precisión, temple y disciplina. 3 mujeres han llegado hasta aquí, pero solo una saldrá campeona». Las finalistas fueron llamadas al frente. Brittany, sonriente como si ya hubiera ganado; Camila Torres, hija de un empresario acerero; y Madison Clark, la intrusa a quien el público recibía con susurros y gestos de desdén. La última prueba consistía en disparar a una serie de blancos móviles bajo condiciones cambiantes, luces que se apagaban y encendían.
sirenas. Ráfagas de viento artificial. Era un diseño pensado para romper la concentración de cualquiera que no estuviera entrenado militarmente. Brittany disparó primero. Su técnica era perfecta. Su postura impecable. Pero falló 2 de los blancos cuando las luces parpadearon. Aún así, el público aplaudió con entusiasmo, como si la victoria ya estuviera asegurada. Camila fue la segunda. Nerviosa. Erró 3 disparos seguidos cuando sonaron las sirenas. La sala se llenó de murmullos decepcionados. Finalmente. Le tocó a Madison. Se colocó en la línea. Acomodó sus pies con calma y cerró los ojos un instante. Recordó las noches de tormenta en las que su difunto esposo le enseñaba a respirar despacio, a dejar que el mundo se apagara alrededor hasta escuchar solo su propio corazón. El primer blanco apareció. Disparo al centro. El segundo. En movimiento. Otro impacto perfecto. Las luces se apagaron. Sirenas rugieron. El viento golpeó su rostro. Madison no se inmutó. Uno tras otro. Los blancos cayeron. El público guardó silencio absoluto. Solo se oían los impactos secos del rifle. Cuando terminó, el marcador digital mostró la puntuación máxima. Ninguna competidora en la historia del club había alcanzado tal nivel de precisión bajo esas condiciones. La multitud quedó en shock. Algunos aplaudieron con tibieza, otros simplemente se quedaron mirando, incapaces de aceptar lo que acababan de ver. Brittany se levantó de su asiento de finalista, la sonrisa congelada en su rostro, y caminó hacia Madison. «Tuviste suerte», nada más dijo entre dientes, lo bastante bajo para que no la escucharan las cámaras. Madison respondió sin mirarla. «La suerte no pone comida en la mesa. La práctica sí». Los jueces deliberaron apenas unos segundos. El director del club levantó la voz, con un puntaje perfecto. La ganadora del campeonato Blackstone Elite y del premio de $100,000 es Madison Clark. Los aplausos fueron escasos, mezclados con murmullos incrédulos. Para algunos, era una afrenta que una mujer sin apellido de peso ni vestido de diseñador hubiera vencido a las reinas del club. Para otros, fue un espectáculo inolvidable, la prueba de que el talento no entiende de clases sociales. Madison recibió el cheque entre flashes de cámaras y miradas envenenadas. Mientras sostenía el sobre, pensó en su hija, en los medicamentos que ya no tendría que racionar, en la deuda que al fin podría empezar a pagar. Pero también pensó en algo más, en que esa victoria no era solo suya, sino de todas las mujeres como ella, invisibles en los márgenes, que cargaban con el desprecio de los poderosos. Cuando salió del club con su rifle al hombro y el cheque en la mano, el sol rompía las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, Madison sonrió. Sabía que esa no era la última batalla. Los ricos no perdonan que alguien como ella les arrebate un trofeo. Pero también sabía que había probado algo que nadie podría borrar, que incluso la más humillada puede convertirse en campeona. Y mientras subía a su camioneta oxidada, escuchó en su mente la voz de su esposo. «Lo lograste. Maddie, esta vez, diste en el blanco que más importaba». Los días posteriores al campeonato fueron un torbellino. Los periódicos locales sacaron titulares con la foto de Madison sosteniendo el cheque, el rifle y esa media sonrisa cansada. La Cenicienta del tiro. La llamaron algunos medios condescendientes, como si su victoria fuera un accidente mágico y no el resultado de años de disciplina y necesidad. En el club, en cambio, se mascaba el veneno. Las socias más ricas murmuraban que se había colado por error, que alguien debía revisar su legitimidad. Los jueces recibieron correos de miembros influyentes pidiendo revisar las reglas para evitar que gente como ella volviera a manchar la reputación del Blackstone Elite. Pero ya era demasiado tarde. El video de su ronda perfecta circulaba en redes sociales. Miles de personas lo compartieron.
celebrando que una mujer de clase trabajadora humillara al círculo más exclusivo de la ciudad. Madison, sin proponérselo, se había vuelto símbolo de resistencia. Ella, sin embargo, lo vivía de manera distinta. Regresó a su tráiler con el cheque aún sin cobrar. Lo guardó en un sobre dentro de la alacena y abrazó a su hija. Emily, de 13 años. La niña la esperaba con los ojos brillantes y una libreta en la mano. «¿Ganaste?», mamá preguntó, aunque ya lo sabía por los mensajes que le habían llegado al celular. Madison sonrió cansada. «Sí, mi hija. Lo logramos». Emily la abrazó con fuerza. «Te lo dije. Nadie puede contra ti». La victoria trajo alivio inmediato. Pudo pagar la cuenta de luz atrasada, comprar el inhalador nuevo para Emily y saldar parte de la deuda del hospital. Pero junto con el alivio vino algo más: el miedo. Sabía que la élite no olvidaba las humillaciones. La primera advertencia llegó 3 días después. Alguien rayó su camioneta con la palabra «impostora». Una noche escuchó disparos al aire cerca de su tráiler, solo para asustarla. Y un sobre sin remitente apareció bajo su puerta con una nota escrita a máquina: «Disfruta tu dinero mientras dure. Aquí no perteneces». Madison quemó la nota en el fregadero, pero el mensaje quedó tatuado en su mente. Aún así, algo dentro de ella había cambiado. Antes del campeonato, aceptaba el desprecio en silencio, como quien se acostumbra al ruido de fondo. Después, cada insulto se le resbalaba un poco más, no porque dejara de doler, sino porque ahora sabía que podía responder en el único idioma que esas personas entendían: resultados. Una tarde recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de un hombre mayor. «Señora Clark, mi nombre es Coronel Retirado Ramírez. Vi su desempeño en el campeonato. Quiero invitarla a un torneo abierto en Ciudad de México. No es solo por dinero, es por representación. Necesitamos que la gente vea que el tiro deportivo no es privilegio de unos cuantos». Madison se quedó en silencio. No estaba acostumbrada a que alguien la invitara a nada, mucho menos a algo tan grande. «¿Y por qué yo?», preguntó, desconfiada. «Porque usted ya demostró lo que nadie más se atrevió», respondió el coronel. «Ganó donde todos pensaban que perdería, y eso inspira». Madison colgó con el corazón acelerado. Por primera vez, alguien veía en ella más que una mujer pobre con una buena puntería. Esa noche, mientras Emily hacía la tarea en la mesa, Madison sacó el rifle y empezó a limpiarlo. La niña la miró con curiosidad. «¿Otro torneo?». Mamá Madison dudó un instante y luego asintió. «Sí, pero este es distinto. No se trata solo de nosotras». Emily sonrió. «Pues entonces ya ganaste». Las semanas siguientes fueron duras. Entre sus turnos dobles en la cafetería y las prácticas de tiro en un descampado, Madison apenas dormía. Sus manos se llenaron de nuevas ampollas. Su espalda le dolía más que nunca. Pero cada disparo era un recordatorio de que no podía rendirse. Cuando llegó el día del viaje, subió con Emily a un autobús destartalado rumbo a la capital, mientras el paisaje cambiaba de desierto a ciudad. Madison apretó la mano de su hija y miró por la ventana. Sabía que la esperaban nuevos rivales, más poderosos, más preparados. También sabía que volverían las burlas, los susurros, las miradas por encima del hombro. Pero también sabía algo que nadie podría arrebatarle: que ya había vencido una vez, que podía hacerlo de nuevo, y que cada bala que disparara no sería solo contra un blanco, sino contra un sistema entero que había decidido que ella no merecía estar ahí. Esta vez murmuró para sí misma: «No voy solo por $100,000. Voy por todas las que dijeron que no pertenecían».